Hace 87 años, allí en el año 1933, se inauguraba el templo de nuestra iglesia. Y se inauguraba para testimoniar la fe cristiana públicamente, pero también para honrar a nuestro Dios. Por lo menos 10 años antes, ya los hermanos, por la información que tenemos, ya se reunían en casas. Y con mucho sacrificio compraron primero el templo, el terreno. Y luego también con sacrificio pudieron edificarlo. Y durante todos estos años podemos hacer un recorrido y podemos ver cosas buenas y no tan buenas. ¿Qué es lo importante? Que hoy podemos decir, como dice la Biblia, ebenecer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Muchos hermanos y hermanas y familias en estos años sirvieron al Señor en esta iglesia. Pero la realidad, ¿cuál es? Que hoy los que participamos de la iglesia somos los protagonistas de esta obra. Y la iglesia siempre enfrenta desafíos, continuamente acepta y recibe retos. Y esos desafíos pueden venir del mundo, la sociedad, las modas, el secularismo, la religiosidad, la permisibilidad, el espiritualismo o aún hoy en día las ideologías agresivas. Y la pregunta es, ¿Dios siempre desafió a la iglesia? Hoy Dios desafía a la iglesia y queremos decir que siempre y hoy Dios está desafiando, ha desafiado y está desafiando a su iglesia. Por eso podemos decir que la iglesia vive en constantes desafíos. Bíblicamente tenemos que decir que la iglesia tiene un llamado de parte de Dios. La iglesia en general, pero también la iglesia local, tiene un llamado de Dios. Y en ese llamado va acompañado de un desafío. Y en ese desafío hay un propósito por el cual Él dejó a la iglesia en la tierra y a la iglesia en cada uno de los lugares. Ahora también tenemos que decir que en la Biblia hay una exhortación que acompaña los desafíos y los propósitos de Dios, tanto en el Antiguo Testamento a su pueblo Israel, como en el Nuevo Testamento a la iglesia. ¿Y cuáles son esos pasajes? Prestemos atención y pensemos en esto. Allí en Números 13, cuando Moisés manda a los espías, y los espías llegan, pero también 10 o los 12 hacen el mismo diagnóstico, pero en la parte final 10 están por una postura y 2 están por otra, y esos 2 eran Josué y Caleb. Y dice, los hombres que subieron hablaron negativamente de la tierra y desearon volver a Egipto. Pero Josué y Caleb dijeron, no sean rebeldes ni tengan miedo. No tienen amparo y con nosotros está Dios. Vamos al Nuevo Testamento, allí al libro de Lucas, capítulo 9, palabras de Jesús, que dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás, es apto para el reino de Dios. Y el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 dice, una cosa hago, olvidándome lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En estos y en otros tantos pasajes bíblicos, la exhortación de Dios a su iglesia es mirar hacia adelante. Es decir, también la Biblia habla en muchos lados de ser agradecidos. Y hoy, cuando miramos para atrás, damos gracias a Dios, como dijimos anteriormente, por tantos hombres, mujeres y familias que sirvieron,
que hoy no están por diferentes motivos. Somos agradecidos a ellos, pero la mirada, la mente, las convicciones y los propósitos, ¿dónde están? En el presente y en el futuro. Por eso en esta mañana vamos a ver ese desafío que el Señor nos hace a nosotros, Iglesia, y especialmente Maranata. Pero también tenemos que ver cómo debemos prepararnos para ese desafío, cómo debemos vivir, cómo debemos comprometernos y cómo servir para cumplir ese propósito. Pablo se lo decía a la iglesia de Tesalónica, y las palabras de Pablo a la iglesia de Tesalónica las vamos a tomar para nosotros hoy, en esta mañana. Y dice allí en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, los versículos 11 y 12, que son los últimos dos versículos del capítulo 1. Y Pablo decía así a la iglesia de Tesalónica, también la vamos a tomar, Maranata, aquí va. Por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes, y ustedes en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pablo estaba desafiando a la iglesia, y hoy también nos desafía a nosotros. Ahora la pregunta es, ¿hay ejemplos bíblicos de desafíos? Sí hay. Y en esta mañana vamos a ver dos negativos y dos positivos. Los negativos, uno de ellos es la experiencia que Jesús tiene con el joven rico. Y el joven rico se enfrenta a Jesús, pero Jesús ve su mente, conoce su corazón y lo desafía. Y fue desafiado a dejar todo y seguirlo. Muy pocas veces Jesús, aparte de los 12, se enfrentó a personas y las desafió a seguirlos. Hubieron otros, como el Gadareno, que dijo, Señor, te voy a seguir. No, le dijo, andá y contale. Pero este joven evaluó y dijo, no voy a dejar mi riqueza, no voy a dejar mi religiosidad. Jesús no lo siguió. La decisión era de él, el desafío era del Señor. Se perdió la oportunidad de ser un discípulo o aún un apóstol de Jesús. Pero también tenemos otro desafío bíblico negativo, y eran los judíos cristianos. Muchos judíos reconocieron que Jesús era el Mesías y lo siguieron. Pero, ¿cuál fue el problema? Ellos fueron desafiados ¿a qué? A tener un nuevo principio, un nuevo camino, una nueva doctrina. Pero ellos quisieron mezclar su vida religiosa anterior con los principios de Jesús. ¿Y qué hicieron? Le complicaron la vida a la iglesia, pero también se complicaron la vida a ellos. Pero tenemos positivos, y los positivos son Mateo y Zaqueo. Eran hombres cobradores de impuestos, estaban relegados de la sociedad, pero económicamente y materialmente tenían todo. Tenían todo, eran muy ricos, por así decirlo. Pero fueron desafiados a dejar sus fortunas y a seguir a Cristo. Y lo hicieron. Y Mateo, ¿qué hizo? Lo siguió, fue elegido como apóstol, pero él también escribió la historia de Jesús. Y hoy nosotros tenemos uno de los evangelios que él escribió. Pero también tenemos como positivo a la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía es el fruto del
de la posmuerte de Esteban, muchos cristianos escaparon y llegaron hasta Antioquía y formaron la iglesia. Y la iglesia comenzó a funcionar. Tenían sus reuniones, sus estudios bíblicos, como dice en Hechos 13. Pero Dios tenía un desafío para esa iglesia. Y Dios le anunció a la iglesia que había que separar a Saulo y a Bernabé para la obra que él tenía en mente. La iglesia no cuestionó, no se puso a hacer una reunión de ayuno y oración para saber si Dios le contestaba cuál era esa obra. Reconocieron que ese desafío venía del Señor y tomaron a estos dos hombres, oraron por ellos y los mataron. Y así comenzó el trabajo misionero. Los desafíos del Señor podemos decir que tienen tres direcciones. Y la primera de ellas es vertical, es hacia Dios. Los desafíos del Señor y nuestra vida, los desafíos del Señor y la iglesia tienen tres direcciones. Primero, hacia Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que lo conozcamos más, que crezcamos más con Él, pero también que lo experimentemos. Pero también tiene un desafío que es nosotros como cristianos y como iglesia hacia la sociedad en la que nosotros vivimos. ¿Y qué quiere Dios? Que le manifestemos nuestras convicciones, que le digamos cuáles son nuestros principios, que compartamos nuestra fe, nuestro testimonio, pero a través de nuestra vida. Es decir, Dios nos está invitando ¿a qué? A que podamos imitar a la iglesia del libro de los Hechos. Cuando ese escritor no cristiano dice, estos que trastornaron el mundo, cambiaron el mundo por su testimonio verbal, por su conducta de vida, por sus acciones, por su fe. Estamos desafiados a manifestar nuestra fe. Pero también estamos desafiados a comprometernos como parte responsable del cuerpo de Cristo. Hoy no, porque no nos reunimos por la cuarentena, pero sí estamos desafiados a la comunión con la iglesia, a la asistencia, al servicio, pero también a aceptar el desafío y la proyección de la iglesia. Tres direcciones: hacia Dios, hacia la sociedad y hacia la iglesia. ¿Cómo vamos a aceptar este desafío? Y este desafío lo aceptamos marcado por un compromiso de vida. No hay otra. Y la palabra de Dios nos dice que este desafío del Señor, marcado por nuestro compromiso, tiene 4 pilares. Y en esos 4 pilares nosotros manifestamos nuestro compromiso y aceptamos el desafío que el Señor nos da hoy a nosotros, aquí y hacia adelante. En Mateo capítulo 12 dice así: porque por el fruto se conoce el árbol. Porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Cómo el cristiano demuestra que es salvo? ¿Cómo demuestra que es un hijo de Dios? Por su estilo de vida. Los que trastornaron el mundo, la gente veía el tipo de vida que llevaban. Y hoy nosotros estamos siendo desafiados a asumir un compromiso de un estilo de vida que va a ser diferente. Pero lo tenemos que demostrar. Tenemos que estar convencidos de quiénes somos para luego vivir de acuerdo a quiénes somos.
Por eso, hermanos, el desafío del Señor en primer lugar es: ¿te comprometés a demostrar en el lugar donde vos estás que sos un hijo de Dios? Pero lo tenés que demostrar con tu vida, con tus palabras, con tus acciones, con tus hechos, con tu conducta. La gente quiere escuchar, es verdad, pero la gente también quiere ver. Entonces, el desafío es demostrar con nuestras acciones, con nuestra vida, de que somos hijos de Dios. Como siempre decimos, no somos mejor que nadie, no, pero sí tengo que ser diferente. ¿Por qué? Porque tengo principios de vida sacados de la palabra de Jesús, de Dios, pero sigo a Jesús. En segundo lugar, Corintios dice que el fundamento es Cristo y se edifica sobre él. El fundamento es Cristo y se edifica sobre él. ¿Qué nos está desafiando? ¿Cuál es nuestro compromiso? Construir vidas cristianas sólidas, vidas cristianas firmes. Para que una vida sea saludable, hay un ejercicio de todos los días. Hay un compromiso de todos los días. Y la palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que construir nuestra vida cristiana para que sea sólida, para que sea firme, para que nada ni nadie nos haga tambalear y hacernos caer. Por eso es importante que la vida cristiana se viva todos los días. La vida cristiana es una aventura de fe todos los días. No es que hoy estoy bien y esto me dura un día, 2 días, 3 días y al cuarto día. No, la vida cristiana se construye todos los días con los parámetros espirituales que la palabra me dio para afirmar, para fortalecer y para confirmar mi fe. En tercer lugar, Romanos 10 dice: con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué significa? Que yo doy testimonio de Cristo a la gente. Primero lo confieso, que soy un pecador y que acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. Pero luego el desafío del Señor es que la Iglesia se comprometa a testimoniar la fe, lo que el Señor ha hecho por nosotros. No estamos para juzgar a nadie, no estamos para discutir religión, teología o filosofía. La Iglesia de Cristo va a trastornar la sociedad hablando de Cristo y de lo que Cristo hizo por nosotros, de lo que Cristo hace en nosotros y de lo que Cristo quiere hacer en los demás. Y en cuarto lugar, 1 Tesalonicenses 1 dice: como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios. Es decir, el desafío y el compromiso que el Señor quiere que aceptemos es que sirvamos al Señor en la Iglesia. Es decir, Dios nos ha dado dones, talentos, capacidades, deseos. ¿Para qué? Para servir en la Iglesia, para que lo que yo haga dentro de la Iglesia sea de bendición a mi hermano. El propósito de mi servicio, como siempre decimos, no es para sacar chapa, no es para decir lo hice yo. El objetivo de mi servicio es el beneficio, la bendición del hermano, de la hermana y de toda la congregación. Damos gracias a Dios en esta mañana por estos 87 años. Gracias a Dios por todo lo que hizo el Señor con la Iglesia. Pero hoy el desafío del Señor está en el presente y en el futuro. Para atrás decimos gracias. El hoy y el mañana
el Señor nos está desafiando. Dios quiera que cada uno de nosotros pueda demostrar, pueda comprometerse a aceptar este desafío, a renovar nuestro compromiso con el Señor y que podamos reforzar nuestro testimonio como cristianos, que podamos demostrar por nuestra vida que somos hijos de Dios, que podamos construir vidas cristianas sólidas, que podamos dar testimonio de la obra de Cristo, pero que también podamos ser útiles a la obra del Señor para la bendición de la Iglesia. Que el Señor nos bendiga y que su mano de bendición y que el propósito que Dios tiene para la Iglesia en general y para la Iglesia local, para la Iglesia Maranata, se pueda cumplir con nuestros servicios para su honra y para su gloria. Amén. Y hemos llegado a este momento, un momento muy especial en esta reunión aniversario. La palabra de Dios seguramente te desafió, habló a tu corazón y también te limpió. La palabra